Tulines, bienvenidos al canal. Hoy abrimos una nueva página en la historia de Yaman y Seher, esa historia que tanto amamos, llena de tormenta y pasión. ¿Qué se dijo entre los muros de la mansión Kirimli? ¿Qué se derrumbó en el corazón de ese hombre duro y cómo la compasión de Seher se transformó en amor? Ahora, respiren profundo y déjense llevar por el flujo de esta historia. Emprendemos un viaje hacia ese puerto tranquilo que hemos construido juntos. El grito silencioso de la mansión Kirimli, la danza de cenizas y fuego versión ampliada. En los enormes pasillos de altos tecos de la mansión Kirimli, cada paso que resonaba llevaba consigo el peso de un pasado. El intenso aroma a madera impregnado en las paredes parecía ser el reflejo de años de silencios acumulados, de frases inconclusas y emociones reprimidas. Yaman Kirimli había pasado su vida siendo el guardián de ese silencio. Era un hombre que creía que la única forma de sobrevivir en un mundo cruel era matar sus emociones, encerrar su corazón en un bloque de hielo. En la tenue luz de su despacho, mientras observaba los montones de papeles sobre su escritorio, su mente estaba en otro lugar. El viento golpeando las ventanas parecía una manifestación externa de su inquietud interna. Yaman se sentía seguro solo cuando tenía el control, pero ese día, a esa hora, la presencia de Seher había destruido todo su equilibrio. El silencio antes de la tormenta. El sonido metálico del picaporte rompió la calma de su mundo, y Yaman frunció ligeramente el ceño. Era Seher quien entraba. Su postura firme, a pesar de la melancolía en su rostro, tenía una frecuencia que Yaman nunca había experimentado. El té humeante en la bandeja de plata traía un soplo de vida a aquella habitación fría. Señor Yaman, hoy otra vez ha trabajado hasta muy tarde. Necesita descansar, dijo Seher. Su voz era como un bálsamo que sanaba el espíritu sombrío de la mansión. Yaman recorrió lentamente a Seher con la mirada. No como un depredador observando a su presa, sino como una tierra sedienta contemplando la lluvia. Pero no podía admitirlo. Yo sé cómo manejar mi trabajo, Seher. Vuelve a tus responsabilidades, dijo con dureza, aunque no logró ocultar el leve temblor en su mirada. Cuando los dedos de Seher rozaron la mano de Yaman al tomar la bandeja, una corriente eléctrica recorrió a ambos. El aire se volvió denso. Las palabras se atascaron en sus gargantas. Al retirarse, Seher vio ese instante de suavidad en los ojos de Yaman, mientras su corazón latía con fuerza en sus oídos. Ambos lo sabían, nada volvería a ser igual. La danza de las sombras. Cuando cayó la noche, la mansión parecía entrar en otra dimensión. Yaman salió de su despacho y caminó hacia el jardín. El frío de la noche quemaba su piel, pero ese dolor le recordaba que seguía vivo. Se detuvo al escuchar sonidos suaves provenientes de la habitación de Yusuf. Seher le estaba leyendo un cuento. Aquella voz limpiaba, como una escoba invisible, todos los pensamientos oscuros que se habían acumulado en su interior. Desde un rincón oculto, escuchaba la voz reconfortante de Seher. Ella mezclaba los cuentos infantiles con las esperanzas de su propia vida. Al final del día, decía, toda tormenta se calma, toda oscuridad da paso al sol. Solo no debemos dejar de amar. Yaman miró entonces los oscuros pasillos de su propia alma. Había renunciado al amor, había sacrificado la belleza de la vida por la venganza. Las palabras de Seher resonaron profundamente en él. En ese momento quiso dejar de ser solo un protector y convertirse en un hombre. Pero tenía miedo, porque amar significaba rendirse, y él nunca se había rendido ante nadie. En el límite de lo imposible. Días después, se encontraron en la biblioteca.
Seher intentaba alcanzar un libro en lo alto de una estantería cuando Yaman apareció silenciosamente detrás de ella. Con facilidad, tomó el libro, pero al hacerlo, la distancia entre ellos se volvió casi inexistente. Podían sentir la respiración del otro sobre su piel. «No pediste ayuda», dijo Yaman con una profundidad desconocida en su voz. Seher levantó ligeramente la cabeza y sus miradas se entrelazaron. «A veces, uno no puede alcanzar ciertas cosas solo, señor Yaman. A veces solo necesita una mano extendida». Yaman le ofreció el libro pero no lo soltó. «¿Y si esa mano lleva a la persona a un fuego aún mayor?», preguntó, al borde de una confesión. Seher sonrió. Esa sonrisa fue como el golpe final que derrumbó los muros de Yaman. «Quien teme al fuego debe aceptar vivir en el invierno. Yo estoy dispuesta incluso a arder en tu fuego para escapar de este frío». En ese instante, el tiempo se detuvo en la penumbra de la biblioteca. Por primera vez, Yaman escuchó los latidos de su propio corazón. La venganza, el odio y la ambición dentro de él dieron paso a una extraña paz y a una pasión irresistible. Seher no había invadido su mundo, había demostrado que ese mundo siempre la había estado esperando. Y el momento de ruptura del destino. Las pesadas puertas de la mansión estaban hechas para mantener al mundo exterior fuera, pero ya no podían proteger los corazones que se abrían entre Yaman y Seher. Los enemigos acechaban afuera, las intrigas resonaban en los pasillos. Pero para Yaman solo existía una verdad, Seher. Cuando se retiró a su habitación y se miró al espejo, ya no vio al hombre frío que vivía por venganza. Cada rincón tocado por la mirada de Seher era como un jardín que intentaba florecer de nuevo. Ya no la veía como un simple encargo, sino como su salvación. Seher, por su parte, recorría la mansión siguiendo las huellas de Yaman. Incluso al llamarlo «señor», sentía un leve temblor. Sabía que cada dolor vivido en esa casa fortalecería su vínculo. Porque eran dos almas unidas por el destino, al inicio de un amor que duraría toda la vida. Yaman Kirimli y Seher, uno, una piedra moldeada por los golpes de la vida, la otra, una enredadera que brota de sus grietas. Y esta historia era su lucha por florecer juntos desafiando esas rocas. Aunque afuera se desate la tormenta, la mansión ya no es tan fría como antes. Esta versión ampliada enfatiza aún más los conflictos emocionales y las transformaciones internas de los personajes. A partir de este punto de la historia, ¿prefieres que se revele el gran secreto que sacudirá su frágil confianza, o que su pasión alcance un punto de inflexión? El grito silencioso de la mansión Kirimli, la danza de cenizas y fuego. Punto de inflexión. Esa noche en la mansión Kirimli, el cielo estaba más oscuro que nunca, y el viento golpeaba las ventanas como si fueran tambores. Pero el aire en el interior estaba cargado de una tensión aún más peligrosa que la tormenta de afuera. Yaman Kirimli, de pie frente a la ventana en su despacho, sostenía un vaso de whisky mientras observaba el jardín iluminado por los relámpagos. Sin embargo, la única imagen en su mente era la mirada de Seher con la que se había encontrado momentos antes en la cocina. En esa mirada ya no había solo compasión hacia un encargo, sino la sombra de un deseo imposible de ocultar. Yaman temía enfrentarse a esa sombra porque sabía que, en el momento en que perdiera el control, la armadura del Kirimli que llevaba dentro se rompería. En el corazón de la tormenta, la puerta se abrió con un leve chirrido. Seher entró, apresurada por terminar las tareas del hogar que había dejado a medias, y la energía de la habitación cambió de inmediato. Yaman se giró rápidamente.
En el primer segundo en que sus miradas se encontraron, ambos quedaron inmóviles. Seher vio que los hombros de Yaman, siempre firmes, estaban esta vez caídos, y en sus ojos duros como el acero, brillaba por primera vez no el cansancio, sino una rendición silenciosa. «Señor Yaman», dijo Seher en un susurro, «aún no se ha dormido». Yaman dejó lentamente el vaso sobre la mesa y caminó hacia ella. Cada paso derribaba un ladrillo de ese muro invisible entre ellos. Cuando se detuvo frente a Seher, la distancia era apenas un suspiro. «¿Dormir?», preguntó con una voz ronca e inquieta. «¿Cómo podría dormir? En una casa donde estás tú, donde cada respiración mía está llena de tu aroma, donde mi mente gira solo a tu alrededor, ¿cómo podría encontrar paz?». El corazón de Seher latía con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. Quiso retroceder, pero la mirada de Yaman la mantenía en su lugar. Él levantó lentamente la mano y rozó su mejilla, la aspereza de sus dedos encendió un incendio en la piel de Seher. La caída de las máscaras. «¿Tienes miedo?», dijo Yaman, deslizando suavemente su dedo por la línea de los labios de Seher. «¿De mí, de esta oscuridad que ves en mí, o quizás del vacío que esta oscuridad ha abierto dentro de ti?». Seher cerró los ojos, entregándose a su tacto. «No tengo miedo de ti, Yaman», respondió con voz temblorosa pero firme. «Tengo miedo de enamorarme del hombre que escondes detrás de esos muros, de hacer suyo su dolor. Porque eso podría destruirnos a los dos». En ese instante Yaman tomó una decisión. Dejó de lado la disciplina fría que había mantenido durante años. Tomó a Seher por la cintura con suavidad pero con determinación, y la acercó a él. La última barrera entre ellos desapareció. «Si vamos a destruirnos», susurró, apoyando su frente contra la de ella, «que sea juntos». «Ya sé lo que es vivir sin ti, Seher, y esa ausencia es un infierno mayor que cualquier venganza en esta mansión». Almas unidas. En ese momento, en la penumbra de la biblioteca, el ruido de la tormenta fue reemplazado por el ritmo de sus corazones. Yaman temblaba al tocarla, no era una victoria, era una confesión. Cuando Seher rodeó su cuello con los brazos, comprendió que aquella pesada armadura no solo protegía su corazón, sino que ocultaba al hombre capaz de amar. Su beso fue como la explosión de todo el silencio acumulado, intenso, feroz y lleno de un anhelo indescriptible. No era solo un contacto físico, sino la firma de un amor profundo, prohibido e imposible entre dos almas. Con cada beso, Yaman cerraba una herida de su pasado, con cada aliento, Seher le daba una nueva vida. Después del punto de inflexión. Esa noche, algo cambió para siempre dentro de los muros de la mansión Kirimli. Cuando el sol salió, Yaman ya no era el mismo. Ya no era solo prisionero de la venganza, sino también del amor. Y Seher ya no era un simple encargo, sino la dueña de un corazón. Ambos lo sabían, esta cercanía enfurecería aún más a sus enemigos. Ahora eran más vulnerables porque tenían algo que perder, el uno al otro. Pero esa mañana, cuando Yaman tomó la mano de Seher por primera vez frente a todos, ese punto de inflexión no marcó un final, sino el comienzo de un camino nuevo y difícil. Ya no eran solo dos personas, eran dos guerreros nacidos de las cenizas del otro, intentando apagar el fuego con amor. Después de esa noche, Yaman y Seher habían arrancado la página escrita por el destino para trazar su propio camino. El hielo entre ellos se había derretido, dejando paso al calor de la pasión. Pero no deben olvidar, el amor es una gran responsabilidad, y en la mansión Kirimli ninguna victoria se obtiene sin un precio.
Este punto de inflexión representa una etapa sin retorno en la relación entre Yaman y Seher. A partir de aquí, prefieres que oculten su amor, o que enfrenten una gran amenaza del mundo exterior que ponga a prueba este amor. El grito silencioso de la mansión Kirimli, la extinción de cenizas y fuego final. Los fríos muros de piedra de la mansión, que durante años habían cargado el peso del luto, esta vez lo hacían de una forma distinta. Ya no eran testigos del miedo, sino de la calma que llega después de una larga tormenta. Aunque el mundo exterior seguía jugando sus juegos contra los Kirimli, para Yaman y Seher solo existía una verdad, el refugio que habían construido juntos. Últimas palabras y un nuevo amanecer. Yaman Kirimli ya no estaba sentado tras su escritorio de caoba en el despacho. Esa habitación se había convertido en un museo abandonado, lleno de sombras del pasado. Ahora estaba en el amplio jardín de la mansión, observando cómo los primeros rayos del sol calentaban la tierra. En sus manos sostenía un libro, a su lado, el mayor tesoro de su vida, Yusuf. Y junto a él, ocupando el centro de su mundo, Seher, la mujer que había iluminado su oscuridad. Seher se acercó y le ofreció una taza de té. Esta vez no había temblor, solo una profunda serenidad. Cuando Yaman tomó su mano, se dio cuenta de que aquella mano áspera ya no sostenía una espada, sino un hogar. Durante años, dijo Yaman con una voz más profunda y tranquila que nunca, perseguí la venganza, Seher. Cada paso que daba destruía a alguien, y cada victoria arrancaba una parte de mi alma. Pero ahora, en la sonrisa de Yusuf y en tu mirada, veo que esas partes han sido reemplazadas por algo mucho más grande. Seher apoyó la cabeza en su hombro. El siniestro silencio de la mansión había sido sustituido por el canto de los pájaros y las risas de un niño. No solo nos salvamos a nosotros mismos, Yaman, dijo ella. También nos salvamos el uno al otro. La oscuridad sigue siendo oscuridad hasta que encuentra la luz. Tú te convertiste en mi luz, y yo en el sol que calienta tu sombra. Despedida y presencia. Las puertas de la mansión seguían cerradas ante las amenazas externas, pero la paz en su interior era más fuerte que cualquier cerrojo. Yaman ya no era un señor, sino un padre, un esposo y un hombre libre en su propia alma. El veneno de la venganza había sido reemplazado por la compasión. Mientras Yusuf corría alegremente por el jardín, Yaman y Seher se miraron. En sus ojos estaba el reflejo de todo lo vivido, el dolor, las luchas, las heridas. Se habían encontrado en el momento más imposible, sanándose mutuamente. Nos vamos, dijo Yaman de repente con voz firme. Esta mansión es una prisión de recuerdos. Pero para nosotros ya es solo un edificio. Nos espera una nueva vida, un comienzo libre del peso del pasado. Seher sonrió. A donde tú quieras, Yaman. Donde tú estés, está mi hogar. El sello de un amor. Yaman tomó la mano de Seher con fuerza. Cuando cerraron la pesada puerta de la mansión tras ellos, el sonido marcó el final de una era. Lo único que dejaban atrás era ese amor fuerte e inquebrantable que había brotado entre las cenizas. Mientras el sol se elevaba sobre la mansión, las flores del jardín parecían despedirse de ellos. Yaman Kirimli ya no empuñaba la espada de la venganza, sino la del amor. Y Seher era tanto el escudo como el alma de ese amor. Juntos, de la mano, caminaron hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. La historia que durante años fue una custodia, se había transformado en una historia de pertenencia. Yaman y Seher, tras atravesar un mar tormentoso, finalmente habían llegado a su propio puerto. Y en ese puerto solo estaban ellos dos, con un amor silencioso, profundo y eterno.
Y así, el último eco en los rincones de la mansión Kirimli no fue un final, sino el primer aliento de una nueva vida. Las cenizas se dispersaron, el fuego se apagó, y solo quedó la verdad inquebrantable del amor. Y en ese puerto solo estaban ellos dos, con un amor silencioso, profundo y eterno. Hemos dejado atrás las sombras de la mansión Kirimli. Entonces, ¿qué creen ustedes que realmente rompió la dura armadura de Yaman, la compasión de Seher o la rendición de su propio corazón? ¿Cuál fue el momento más inolvidable de esta historia para ustedes? Nos vemos en los comentarios. Gracias por acompañar al canal Tulines. Hasta la próxima historia. Adiós.